People want to be loved. They're no different than love. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes a este programa llamado All Around the World, la estación de radio en la cual hablamos sobre diferentes culturas cada semana, dando a conocer aspectos importantes de la cultura hablada, como su historia, costumbres, religión y fiestas tradicionales. Y muchas otras cosas interesantes. Y al final, ¿qué piensas de esta cultura? Dando mi punto de vista. Y el mío. El mío también. Y también el mío. ¿Y de qué cultura hablaremos? Una cultura conocida por todo el mundo. Una cultura muy antigua, la cual ha creado varios mitos de su cultura. Dioses, criaturas fantásticas como la quimera, el Pegaso, Cancerbero Y mucho más. Hablamos de la cultura griega, la cuna de la civilización occidental, la cual ha evolucionado durante toda la historia y de la que hemos oído hablar en algún momento. La cultura griega surgió en la zona oriental del Mediterráneo. Se extendió por la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo y las costas de Asia Menor, lo cual es actualmente Turquía. En la antigüedad, Grecia fue una de las regiones con mayor desarrollo tecnológico en Occidente y era poseedora de una rica tradición cultural. Fue famosa por sus conocimientos científicos, sus pensadores y escritores, su arte y sus templos, y se conocía antiguamente como Hélade. La civilización griega tuvo un fuerte desarrollo en el campo filosófico. Se la suele llamar la cuna de la civilización occidental. Fue en la isla de Creta donde se desarrolló la civilización más avanzada, la cretense o minoica. A comienzos del siglo XII a.C., los dorios irrumpieron en la Grecia continental. Esa invasión incrementó el proceso de migración de colonos griegos hacia el litoral de Asia Menor y provocó la fragmentación de Grecia en ciudades-estado. Grecia tiene una población de unos 12 millones de personas. Se trata de una población demográfica, aunque siguen vivas las últimas generaciones de esta, por lo que la estructura por edades está muy envejecida. El 14% de la población tiene menos de 15 años, el 67% entre 15 y 65 años, y altísimo 19% tiene más de 65 años. Las principales ciudades griegas más pobladas son Atenas, Tesalónica, El Pireo, Patras, Peristerión, Heraclión y Larisa. El idioma más común en cualquier ámbito oficial, educativo o público del país es el griego moderno, en su variante demótica. Otras lenguas habladas en Grecia por poblaciones originarias son el albanés, el idioma arvanita en muchas bolsas demográficas por toda Grecia, el idioma eslavo macedonio en la provincia de Macedonia, el idioma pomado en Tracia, el arrumano o valaco en el norte del país, el megleno-rumano en algunas comunidades al norte de Salónica y el romaní en poblaciones gitanas dispersas por todo el país y un dialecto del griego. La economía en la antigua Grecia se caracterizaba por la gran importancia de la agricultura, acrecentada todavía más por la pobreza relativa de los campos de cultivo de la geografía de Grecia. A comienzos del siglo IV a.C., se desarrollaron la artesanía y el comercio, principalmente marítimo, que fueron cada vez más importantes en el periodo clásico. La agricultura fue la base de la economía de la antigua Grecia. Desde los tiempos más antiguos, la agricultura griega estuvo basada en los tres tipos de plantaciones mediterráneas básicas: cereales, olivos y viñas. Sin embargo, debido a las restricciones naturales de la zona, la producción pronto comenzó a no ser suficiente para satisfacer a la demanda. La artesanía. El trabajo con el metal, el cuero, la madera o la arcilla eran actividades especializadas que se llevaban a cabo en talleres especializados. El taller prototípico solía ser familiar y en ocasiones recurría al trabajo de los esclavos. El trabajo de la cerámica consistía en elegir la arcilla, dar forma a la vasija,
secarla y hornearla para luego aplicar un barniz. Parte de la producción se dedicaba al uso doméstico o para usos comerciales, y el resto se dedicaba a funciones religiosas o artísticas. El comercio. Muy pronto en la historia de Grecia, su posición geográfica y la necesidad de importar grano forzaron a su población a embarcarse en el comercio marítimo. Las áreas geográficas en las que los griegos encontraban el trigo que necesitaban eran Cirenaica, Egipto, Italia y las regiones que rodean el Mar Negro. Atenas y Corinto servían como estaciones de paso del comercio para las islas del mar Egeo. Además del grano, se importaron productos como el papiro, especias, productos manufacturados, metales y materiales de construcción, de naves como la madera, el lino o resina. Por otra parte, las ciudades griegas exportaban vino, cerámicas y aceite de oliva. Atenas vendía el mármol que extraía de la montaña de Penteli, que tenía un gran renombre en el mundo griego, así como monedas de plata, conocidas por su elegante acuñación y por la calidad de su aleación. Las monedas no solo servían como dinero, sino que eran una fuente de metal, plata, en aquellos lugares en los que no se usaban como dinero. Los obreros y artesanos solían vender sus propios productos, si bien también existieron comerciantes minoristas. Estaban reunidos en gremios y se dedicaban a la venta del pescado, aceite de oliva y verduras. Las mujeres vendían perfume y lazos decorativos. Pagaban un impuesto por el espacio que ocupaban en el mercado y no solían estar bien vistos por la mayoría de la población. La religión de la antigua Grecia abarca la colección de las creencias y rituales practicados en la antigua Grecia, en la forma de prácticas cultuales homólogas de la mitología griega. En el mundo griego, la práctica religiosa variaba lo suficiente como para poder hablar de religiones griegas. Las prácticas cultuales de los helenos se extendían más allá de la Grecia continental, a las islas y las costas de Jonia, en Asia Menor, a la Magna Grecia, Sicilia e Italia del Sur, y a las colonias griegas dispersas por el Mediterráneo occidental como Massilia. Ejemplos griegos moderados son el culto y las creencias etruscas y la religión romana. Sus costumbres. Todo eran rutinas diarias. El Estado. Al principio eran pequeñas comunidades que luego se convirtieron en polis que se organizaban alrededor del palacio. El centro del país era el ágora donde se intercambiaban ideas. Cada polis tenía sus costumbres, lengua, tradiciones, etc. Y existía mucha rivalidad entre ellas. Sus fiestas tradicionales. Grecia es un país plagado de fiestas y tradiciones, la mayoría estrechamente ligadas a la religión o procedentes del paganismo. Los griegos son muy supersticiosos y la gente cree mucho en la religión y también en el fenómeno sobrenatural o paranormal. Las tradiciones y supersticiones varían de una isla a otra y también entre regiones. Entre todas las expresiones literarias de Occidente, la griega se destaca por la originalidad de sus manifestaciones. Desde sus orígenes, los griegos desarrollaron una literatura centrada en el hombre y estrechamente vinculada a las leyendas y la mitología. Su singularidad se reconoce en la creación de los géneros básicos que han perdurado hasta nuestros días, como la poesía ética y lírica. Los poemas de Homero constituían uno de los pilares de la educación. Aristóteles culminó en cierto modo un proceso con su Poética, primer tratado sobre teoría literaria. En época helenística se cultivaban algunos géneros con fuerza como la poesía bucólica, cuyo más famoso exponente fue la de Alejandría. Dentro de la literatura griega destacan dos grandes autores, Homero y Hesíodo. Yo creo que esta cultura es muy interesante. Eso es muy cierto, además de su antigüedad.
Me gusta leer mucho los mitos y leyendas de los griegos. ¿Quién sabe cómo fue que llegaron a la conclusión de la existencia de tantas criaturas? Hay mucha diversidad de lenguas habladas en este país. Claro que no como en otros lugares, pero tiene también sus méritos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden oírnos la próxima semana. Con una nueva cultura de qué hablar. Chao, chao. All around the world.